Continuamos aquí la mañana con Dari. En este momento recibimos de manera muy grata a Gregorio Montero. Él es viceministro del Ministerio Administrativo de Administración Pública. ¿Y por qué yo le meto un administrativo? Ministerio de Administración Pública. Sí, le meto un administración pública. Ministerio de Administración Pública, el MAP. La gente lo conoce por el MAP. Sí, bienvenido, Gregorio. Bueno, un placer inmensísimo, Dari, Víctor, compartir con ustedes o a través de ustedes con su público algunas ideas sobre lo que se está impulsando desde el gobierno a través del Ministerio de Administración Pública con miras al necesario fortalecimiento institucional vital para que cualquier país se pueda considerar civilizado y en vía del desarrollo, sobre todo hoy que tenemos que hablar del desarrollo sostenible. Un placer inmenso. Yo creo que debemos iniciar esta conversación definiendo los roles y funciones del Ministerio de Administración Pública. Es decir, partiendo de la novedad, es una institución que no es tan antigua como los demás ministerios. La República Dominicana hace pocos años que viene interviniendo con este formato, y yo creo que es interesante pudiera definir algunos de los roles que tiene el ministerio. Sí, muy importante, porque a veces al MAP se le culpa de muchas cosas yo mismo, que realmente no es responsabilidad del MAP, sino responsabilidad de la Constitución de la República y de las leyes. Miren, el MAP ha evolucionado. El MAP surgió en el año 1966 con lo que se denominó la Oficina Nacional de Administración y Personal. Una obra de un intelectual al que debemos agradecerle todo lo que se ha podido alcanzar en materia de institucionalidad pública, que es Raimundo Amaro Guzmán. Fue el que por primera vez habló en el país de un servicio civil de carrera, la profesionalización de la función pública, de la capacitación de los servidores públicos. Bueno, y gracias a él y a un equipo que le acompañaba, se creó esa Oficina Nacional de Administración y Personal. Fue evolucionando y en el año 2008 se convirtió en la Secretaría de Estado de Administración Pública. Como consecuencia del texto constitucional del año 2010, alcanzó el nivel de ministerio. Hoy es el Ministerio de Administración Pública. Tiene 6 viceministerios. Uno de ellos es el que está a cargo nuestro, el Viceministerio de Reforma y Modernización de la Administración Pública. El MAP tiene una responsabilidad muy compleja. El MAP tiene la rectoría de temas que son centrales para que la administración pública pueda funcionar de manera correcta. El MAP es el rector del empleo público y sus distintos subsistemas, el servicio civil, la carrera administrativa, todo lo que tiene que ver con los derechos y los deberes de los servidores públicos. Pero también el MAP, por mandato de la ley número 247-12, Ley Orgánica de la Administración Pública, es el responsable del fortalecimiento institucional. Por eso es que ustedes ven que el MAP tiene mucho que ver cuando se crean instituciones, cuando se diseñan, cuando se rediseñan. El MAP siempre tiene que opinar. Y claro, la rectoría de la función pública se la da la ley 41-08, que es como el código de trabajo de los empleados públicos. El MAP también, y esto es importante que se sepa, es el rector del gobierno digital o el gobierno electrónico. Por ejemplo, hoy la OCTI, la Oficina Gubernamental de Tecnología de la Información, es dependencia del Ministerio de Administración Pública, sí. Y por otro lado, el MAP es el responsable de velar por la calidad en la prestación de los servicios públicos. Para eso también tiene un viceministerio. Allá todos los viceministerios cumplen con la normativa que dice que cada viceministerio tiene que tener una función sustantiva a su cargo. Entonces, todo el tema salarial, el MAP es el responsable de lo bueno y de lo malo, porque esto también hay que decirlo, que ocurre con relación al tema salarial. Por ejemplo, aquí existe la Ley General de Salarios para el sector público desde el año 2013. Es la Ley 105-13. Lamentablemente esa ley no se ha reglamentado y por eso ustedes ven y escuchan
que hay tanta dificultad con la política salarial en lo que respecta a la equidad y en lo que respecta a la justicia que debe hacerse cuando se asigna un salario. Todo esto lleva al MAP a organizar un plan para poder, de manera sistemática y con una orientación bien clara, impulsar mejores niveles en la administración pública, en términos del fortalecimiento institucional, la capacidad de respuesta ante los problemas de la ciudadanía. Miren, quienes gobiernan hoy, quienes ocupan cargos públicos hoy, tienen que tener muy claro que el siglo XXI es el siglo de los ciudadanos y de las ciudadanas. En consecuencia, cada cosa que hacemos desde los cargos públicos tiene que ser pensado en el bienestar de la gente. Por eso tenemos que organizar debidamente la administración pública. El MAP también es rector. La ley dice, la ley 167-21 de mejora regulatoria y simplificación de trámites, dice que el MAP es el órgano coordinador y supervisor de ese proceso. Bueno, es que la administración pública tiene que estar cercana a la gente. Las instituciones públicas no pueden andar complicándole el acceso a la ciudadanía. Entonces, todo esto nos ha llevado a elaborar lo que se denomina el Plan General de Reforma y Modernización de la Administración Pública. ¿En qué consiste? Este plan fue aprobado por decreto del señor presidente de la República, Luis Abinader, el decreto 149-21, y se fundamenta en 8 ejes. Cada uno de estos ejes del plan implica una responsabilidad enorme para el gobierno. Por ejemplo, hay un eje que se denomina reforma normativa. La gente suele decir, Víctor y Dari, en nuestro país, aquí hay ley para todo. Sí, no, de hecho lo hay. No necesariamente así. ¿Cuál es el problema real? Que hay muchas leyes y no se cumplen. Entonces la ciudadanía entra en una situación de frustración, claro, y dice, ¿para qué más leyes si no van a cumplir la que hay? Correcto. Pero, por ejemplo, aquí nosotros no tenemos una ley general de servicios públicos que establezca los estándares generales, como su nombre lo indica, para que cada ministerio, cada institución que tiene a su cargo un servicio público, lo haga en función de esos estándares. Aquí no existe un sistema nacional para la prestación de los servicios públicos. El Ministerio de Educación lo hace a su manera, el Ministerio de Salud Pública lo hace a su manera, pero no hay un marco general. Ya hemos sometido al presidente de la República, a través de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, una propuesta de ley en esta dirección. Eso es sumamente importante. Otra propuesta de ley en ese eje de reforma normativa que hemos sometido es la de participación ciudadana en los servicios públicos o en la gestión pública. Esto es importante. Si usted quiere mejorar un servicio público, ¿a quién es que tiene que preguntarle? A la ciudadanía. Sí, no son los técnicos que desde un cuartito frío determinan. No, hay mecanismos y para eso están los mecanismos de encuesta, las consultas públicas. Todo esto es importante y ya se han preparado las propuestas. Otra cuestión que aquí no existe en términos normativos es una ley de conflictos de intereses en la administración pública. Existen normas particulares. Eso es importante. Eso es importante porque aquí hay quienes creen que siendo funcionarios públicos se pueden dedicar a cualquier actividad en el ámbito privado. Estoy de acuerdo. Esa es una propuesta que también ya se ha preparado, todo esto se le ha presentado al señor presidente de la República. Sobre todo ahí en el orden militar y policial, que pudiera ser un elemento también que entra en conflicto. Un policía, que es policía, aquí se da la práctica, un alto porcentaje de los directores de seguridad de hoteles y empresas importantes son militares activos. Así es. Hay un choque de intereses. Y tú tienes directores de hospitales públicos con clínicas funcionando abiertas. Todo esto es conflicto de interés. Y el servicio público, tiene un alto nivel de sacrificio. Así es. Es decir, es casi un sacerdocio. Usted tiene que sacrificar. Así es. Por eso usted tiene que a la hora de elegir ser servidor público, tiene que pensarlo bien. Así es. Tiene que pensarlo bien. Porque hay funciones que
que coligen, que no coinciden, no pueden ser, Claro. no pueden estar No. al mismo tiempo. Y en que el mismo- usted maneja recursos públicos. Maneja recursos Usted está públicos. sometido permanentemente al escrutinio de la sociedad. El servicio público no es compatible No, con aquí- esa piel tan aquí hay un erógena que tema, tienen Gregorio, que no le- algunos, aquí hay algunos un tema, funcionarios que se aquí molestan hay un- por todo. Un tema, Gregorio, mira, eso es tan serio lo que tú dices. Aquí hay el Ministerio Público, dentro del marco de la persecución de la corrupción, ha perdido de vista un elemento. Por ejemplo, aquí hay funcionarios que en la administración, estando en la administración pública, tú recibes, yo recibo información privilegiada Claro. con relación a decisiones Así que es. va a tomar el Estado. Entonces, si Así tú esa información no la administras de manera correcta y la pones a disposición de un allegado para que se beneficie, es una violación. Así es. Así es. Y aquí eso se hace constantemente. ¿Con qué? Permanentemente, sí. Con la venta y compra de terrenos para la construcción de obras públicas, Así de es. carreteras, de gente que se entera que hay Y- una construcción y va y coge, se roba y vende y compra todo el terreno Eso que se va a es utilizar. competencia desleal. Eso es competencia desleal. Miren, hemos sometido también, y esta está en el Congreso ya, una reforma a la Ley de Función Pública. La Ley de Función Pública, la 41-08, tiene ya algunos desajustes y se ha propuesto una reforma en esta dirección. También en el Congreso cursa una propuesta de ley, ya un proyecto de ley sumamente importante. Miren, en el año 1947 se creó en el país la Jurisdicción Contencioso Administrativa, que es donde se dirimen los conflictos que se presentan entre las autoridades públicas y los ciudadanos y ciudadanas. Ya esa jurisdicción, que la constituye fundamentalmente el Tribunal Superior Administrativo, está desfasada totalmente. No, ha quedado pequeña. Ha quedado muy pequeña. De hecho, vino la Constitución del año 2010 y replanteó la jurisdicción. Claro, claro. Pero tengo no- una casita allí. allí Así mismo es. En Así mismo Gascue. es, sí. Eso- Pero resulta que la Constitución dice una cosa y en la realidad ocurre otra. Se ha sometido al Congreso, este gobierno sometió al Congreso, la ley, una nueva ley para la organización de la jurisdicción contencioso administrativa. Si no hay un tribunal, si no hay tribunales que funcionen de manera adecuada, No hay forma el de- Estado de Derecho no se concreta. Claro, y los conflictos Se van a dirimir entonces, como ustedes ven que mucha Claro, gente con- hace. con un bate. Y la administración, fíjense cuántas cuentas se embargan a cada momento Sí. de instituciones públicas. ¿Por qué? Porque hay funcionarios públicos que se creen no- por encima de la ley, por Y no encima te- de la no Constitución, temperan. y no cumplen con decisiones del tribunal, entonces después, o con simples peticiones que hace un empleado público que ha sido desvinculado sin justificación, que tiene derecho al pago de una indemnización económica. ¿Por qué hay que negársela? A mí me gustaría, Gregorio, que abordáramos el tema del empleado de carrera. Sí. El empleado de carrera, ¿cuáles son los criterios? ¿Exclusivo el tiempo en el servicio o acompañado del tiempo del servicio debe haber una profesionalización y una capacitación? Una preparación académica. ¿Por qué? Porque podemos encontrar en instituciones públicas empleados que son de carrera, que están ocupando una posición administrativa o de una función de cierta relevancia en la institución, pero probablemente no tienen la capacidad para llevarla a cabo. Entonces eso se convierte en un obstáculo para esa institución porque es un empleado que es inamovible en Sí. sentido... O por lo menos estable, dice la estable, ley. claro. Sí. Entonces, Mire, Dari, Víctor, con la carrera administrativa ha ocurrido como con cualquier proceso en la administración pública, que evoluciona. La primera ley ya firme que nosotros tuvimos para regir este tema del servicio civil y la carrera administrativa se promulgó en el año 1991, con el número 14-91. Esta ley, como era la primera, aunque se habían hecho muchos intentos antes, pero ninguno prosperó, esta ley establecía un sistema un tanto veleidoso. Por ejemplo, por un lado decía que los empleados de carrera gozaban de estabilidad en el ejercicio de sus funciones y que solo podían ser destituidos por falta grave, pero en otro lado decía que si un empleado de carrera era destituido sin justificación, se le pagaba una indemnización. Entonces, la carrera era como un imaginario nada más, no era concreta. En el año 2008 se modifica la ley
prácticamente se supera la ley. Y por eso la que existe hoy es la 41-08 de función pública. Hasta el nombre cambió. Con la ley anterior se ingresaba a la carrera en función de la antigüedad y de la experiencia y unos conocimientos. ¿Cómo se ingresaba a la carrera antes? Primero, los que tenían más de 10 años en el servicio público. Si usted tenía más de 10 años, usted tenía derecho a ser sometido a un proceso de evaluación interna. Usted concursaba contra usted mismo nada más. Y era evaluado. Sin oposición. Exacto. Si superaba las pruebas, había evaluación del conocimiento, había pruebas psicométricas, psicológicas, habían también tareas específicas, prácticas. Si usted superaba, pasaba a la carrera administrativa. Pero ya hoy no es así. La ley solo permite el ingreso a la carrera administrativa por vía de los concursos de libre competición. Del 2016 hacia acá no es dable ninguna otra forma para el ingreso a la carrera administrativa. Eso significa que todo el que ocupa un cargo de carrera en condición de carrera, es decir, con el estatus, o ingresó en el pasado por el método antiguo, o ha ingresado después del 2016 mediante... ¿Y qué hacer con aquellos que ingresaron antes? No se mantienen, la ley le reconoce su condición. Si tú tienes un empleado de carrera que no tiene la preparación para ocupar una posición que afecta de manera directa el desempeño propio de esa dirección, de ese departamento, ¿qué hacer? Sí, la ley tiene la solución a este problema. ¿Qué dice la ley? Todo empleado de carrera debe ser evaluado todos los años. Por el MAP. Con la asesoría del MAP. El MAP es un órgano rector que asesora a las instituciones. El MAP le ofrece el instrumental, el MAP le da asesoría, el MAP acompaña a las instituciones, pero la evaluación la hace la propia institución, como es lógico. Quien evalúa a un supervisado es un supervisor, solo que tiene que hacerlo mediante los mecanismos que se suponen que son neutrales, que se supone que son lógicos, transparentes. Si un empleado de carrera, dice la ley de manera taxativa, en 2 evaluaciones consecutivas de su desempeño, da resultado insatisfactorio, pierde la condición de carrera. Es decir, la ley establece los mecanismos realmente. Hay una premiación también que se hace a los funcionarios que tiene que ver con el Premio Nacional a la Calidad. Sí, sí. ¿Usted entiende que hoy en día se mantiene una vocación en el sector público, como bien decía ahorita, igual o más que en gobiernos pasados? Mire, yo pienso... Y que ese premio es considerado de manera aterrizada realmente. Sí, lo que pasa es, a ver, no existía, esto empieza en el año 2005 en el país, no existía una cultura de calidad en el sector público. Se entendía que los modelos de gestión de calidad eran exclusivos del sector privado. Hay un modelo que se llama el Marco Común de Evaluación, que deviene de un modelo europeo adaptado para la administración pública. Y este modelo permitió establecer las herramientas para evaluar el desempeño de las instituciones públicas, pero también para premiarla. Por eso se estableció el Premio Nacional a la Calidad y a prácticas promisorias. Nosotros entendemos que el modelo que se utiliza es lo suficientemente objetivo. Es lo suficientemente objetivo independientemente de las personas que lo apliquen. De hecho, quienes llevan a cabo la evaluación, en este caso no es el MAP. El MAP organiza el premio como el órgano rector de la calidad de los servicios públicos, pero no es quien evalúa. La evaluación la hacen instituciones del gobierno, como es lógico, tienen que estar instituciones del gobierno, instituciones empresariales, el sector privado, e instituciones de la sociedad civil. Correcto. E incluso organismos internacionales. Es decir, eso garantiza la objetividad. Lo que sí yo siento es que el modelo debe revisarse. Eso sí, que el modelo debe revisarse para irlo adaptando cada vez más a las nuevas realidades. La evaluación general que usted tiene sobre la administración pública de este gobierno versus gobiernos anteriores de forma general. Yo pienso que es muy temprano para hacer una evaluación objetiva. Estoy de acuerdo. Lo que yo puedo decir es que el actual gobierno, sí, lo que pasa es que las evaluaciones, bueno, faltando casi 2 años. Entonces, ese es el problema, que, no, se toma por tiempo ejemplo, para hacer esa evaluación. Siguiendo con el plan de reforma,
El plan de reforma tiene un sistema de indicadores para medir el avance institucional. Todavía no podemos hacerlo porque el plan empezamos a aplicarlo el año pasado. Claro, se aprobó en el 21 y en el 22 empezamos a aplicarlo. Hacen 4 años más para hacer esa evaluación, hacen falta. Mire, ¿Tú crees? Sí. por ejemplo, hay otro, porque también esto hay que verlo, Víctor y Dari, en un contexto sistémico. La reforma, la modernización no se da de manera aislada. Por eso yo les digo, el plan tiene 8 ejes. Le mencioné el de reforma normativa, los otros se lo menciono nada más para que tengan una idea. También está el de la reestructuración de la administración pública o el fortalecimiento de las instituciones. Nosotros sabemos que aquí hay instituciones que se duplican, que aquí hay instituciones que no son lo suficientemente eficientes por la forma en que están diseñadas y por la forma en que se conducen. Entonces hay un eje que plantea el replanteamiento institucional de la administración pública, que esto fue mandatado desde el año 2013 y no se ha hecho por la Ley Orgánica de la Administración Pública. No es que el MAP se ha inventado eso en este momento, es que debió hacerlo desde hace un buen tiempo. Está también el eje de gobierno digital o gobierno electrónico. Está el eje de fortalecimiento de los subsistemas técnicos de gestión de recursos humanos. Un eje de reforma sectorial. Y hay un eje que es importante que lo tengamos en cuenta. Por primera vez, desde el gobierno central, Víctor, Dari y público que sigue el programa, se toma en cuenta a los gobiernos locales, al ámbito municipal. Hay un eje para la reforma y modernización de los gobiernos locales, respetando su autonomía, permanentemente respetar su autonomía. Bueno, señores, se nos quedó el tema de, porque todo eso está muy bonito, pero hay un elemento político que se está abordando con relación al tema del MAP, que la solicitud de currículum a los compañeros. Que sabe que hay un tema. No es el MAP, Dari, es la ley. Sí, pero que cuando usted coge una bandera no le pide un currículum. Sí, no, sí. Mire su bandera aquí. Sí. Sí. Aquí hay un tema que es de Dale ahora el fondo. nombre de que mire, no, usted no puede ser. yo quiero ser mensajero interno, No, deme usted su currículum. No, usted no puede. El ideal es no, bachiller. que como en otros países, las instituciones se rijan en función del mérito. Coño. Bueno. Y si no hay un CV que respalde. Va a ser difícil ser político. Señores, para cerrar ya, No, otro país lo hace, el único funcionario que fue mencionado en el discurso del señor Luis Abinader fue Gregorio. ¿Qué connotación habrá tenido para él eso? Bueno, no sé. No, es que el presidente le ha puesto mucho asunto a la reforma policial. Aquí tenemos un libro de agradecer, autoría de Gregorio. Agradecer, claro, el obsequio. Claro, que es Dimensiones de la Administración Pública del siglo XXI. Agradecer, por supuesto, la dedicatoria de cada uno de estos ejemplares y, por supuesto, invitarlos ¿Dónde están los camarógrafos que están? leer. Los camarógrafos que están. No, y al público lo pueden conseguir de manera gratuita en el MAP. Yo tengo una cosa aquí. Sí, tú estás ¿Dónde oyendo, está el productor Dari, de este programa? de manera gratuita en el MAP, lo pueden conseguir. Y también está en versión digital. ¿Qué es esto? Este programa lo van a dañar. Dari, ¿a ti te interesa que vean la dedicatoria? No, la dedicatoria. Ok, muy bien. Oh, eso es importante, míralo ahí. No, eso es importante. Eso es importante. Pero yo creo que tenemos que hacerle otra invitación. No, yo Saben creo que estamos a yo disposición. creo que valorar mucho ciertamente contenido. los conocimientos, el control sobre el tema de la administración pública, el control sobre los principios que dan origen a esa institución y sobre todo el valor que se le debe dar al servidor público en República Dominicana, que es degradado y desdeñado por sí mismo. Sí. Es decir, es el propio servidor público que no reconoce en sí el valor que tiene frente al desarrollo de un país. Así mismo. Bueno. Muy importante eso. Yo creo que eso debe iniciar. La mejor manera de cerrar yo este creo que intercambio debe es iniciar esa. desde ahí. Es Así decir, el es. compromiso que se hace a la hora de asumir un servicio público. Así es.